Avanza la escalada armamentista en medio del temor creciente a una posible tercera guerra mundial, dicho en pocas palabras. Rusia lanzó un misil balístico intercontinental, identificado como ICBM. Lo lanzó contra la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Esto lo denunció la Fuerza Aérea de Kiev. Ese misil tiene la capacidad de transportar ojivas nucleares y otras cargas explosivas a distancias superiores a los 5.500 kilómetros. El bombardeo presuntamente dañó un centro de rehabilitación y varias casas, así como una planta industrial en Ucrania. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, confirmó el ataque. Aclaró, fue con un misil balístico hipersónico sin carga nuclear llamado Oreshnik. Ataca objetivos a una velocidad de hasta 3 kilómetros por segundo. Los sistemas de defensa antiaérea en el mundo no pueden interceptarlos. Según Putin, el conflicto en Ucrania tiene tintes de carácter mundial. En un breve discurso televisivo avaló los ataques de Rusia contra países que proporcionen armas a Ucrania. En respuesta al uso de armas estadounidenses y británicas de largo alcance, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque conjunto contra una de las instalaciones del complejo industrial de defensa ucraniano. Como hemos subrayado en repetidas ocasiones, el conflicto regional en Ucrania, provocado por Occidente, ha adquirido elementos de naturaleza global. En la otra guerra, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y también contra el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif. Netanyahu acusó a esta Corte Internacional, la consideró como una corte antisemita. La Corte Penal Internacional de La Haya emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif. Las órdenes de detención son por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024. Según Israel, Deif murió en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza, aunque jamás niega su muerte. El grupo islamista señaló el jueves que las órdenes de detención de la Corte Penal contra los dirigentes israelíes son un paso importante hacia la justicia. Por su parte, Netanyahu tachó a la Corte de antisemita, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, indicó que con su decisión la Corte perdió toda la legitimidad de existir y actuar. El conflicto en la Franja de Gaza comenzó tras un letal ataque sin precedentes del grupo islamista palestino Hamas en el sur de Israel, que dejó 1.206 muertos, en su mayoría civiles. Ese día los milicianos islamistas secuestraron además a 251 personas, de las que 97 siguen cautivas en Gaza, aunque el ejército israelí estima que 34 de ellas murieron. La ofensiva de represalia lanzada por el ejército israelí ha matado desde entonces a más de 44.000 personas en la Franja de Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino gobernado por Hamas. El balance incluye unos 70 muertos en las últimas 24 horas, según el ministerio. Más de 100.000 personas han resultado además heridas en el territorio palestino desde el inicio de la guerra. El conflicto se ha ampliado también a Líbano, donde el movimiento pro-iraní Hezbollah abrió un frente en apoyo a su aliado palestino Hamas al día siguiente del ataque contra Israel. Más de 3.550 personas han muerto desde octubre de 2023 en Líbano por la violencia entre Israel y Hezbollah, la mayoría desde que se intensificó el conflicto en septiembre pasado. Einat Kranz, embajadora de Israel en México, lamentó estas órdenes de aprehensión emitidas por la Corte Penal Internacional de La Haya. Con esta acción, la Corte pierde, dijo, legitimidad. Lamentamos mucho esta decisión de la Corte Penal Internacional. Para nosotros es una decisión que, de hecho, causa la pérdida de la legitimidad de la Corte. Para nosotros es una politización absurda de una
de una institución que debería de ser objetiva, que debería de ser profesional, que debería de pegarse a los valores y a los principios de la ley internacional. En lugar de eso, se está utilizando como una herramienta política en contra de un país que se está defendiendo, un país que está ejerciendo su derecho de la autodefensa, que es Israel, y para nosotros es una decisión absurda. Estamos llamando al rechazo de esta decisión de la Corte. Para nosotros es darle un premio al terrorismo.